sobre los fundamentos BIM, quisiéramos comenzar presentándonos. Nosotros somos el equipo GIP, como mencioné, de Mo McDonald. Este equipo está conformado por Mo McDonald y CBB. Y hoy en día estamos el equipo Mo McDonald, que ahora lo presentaremos. Primero, Marta. Si Marta te podrías presentar, por favor. Hola, bienvenidos todos. Yo soy líder técnico de McDonald's. Después, bueno, Juan Rossi, quien les habla, consultor del Fondo de Prosperidad. Después tenemos a Ana. Ana, you are muted. Oh, perdón. Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Ruitón y soy consultora de información de Mod McDonald. Y Hola. Amar. Hola, buenos días a todos. Soy Amar, soy un consultor de información para McDonald's aquí en Londres. Bienvenidos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, antes de comenzar, quisiéramos darles las instrucciones de cómo vamos a llevar a cabo este curso. Entonces, le pediría a Ana, si por favor podrías guiar cómo vamos a llevar a cabo este curso, ¿sí? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Primero quisiéramos confirmar que todos pueden ver la pantalla y pueden escucharnos bien. Si alguien tuviera algún problema técnico o no pueden ver, por favor, podrían ponerlo en el chat. Queremos estar seguros de que todos nos están escuchando y viendo la pantalla. Bueno, parece que nadie pone nada, entonces sí, ok. Ok, perfecto, perfecto. Entonces se escucha bien. Ya, genial. Juan, la siguiente diapositiva. La siguiente. Entonces, antes de comenzar, quisiéramos solamente dar una pequeña introducción de que el curso se va a dividir en dos partes y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de cada parte. Y para la sesión de preguntas y respuestas vamos a usar una plataforma que se llama Slido. Hay alguien que no está escuchando, Luis Fernando. Luis Fernando dice que no escucha. Qué raro, de repente. Bien. A ver, Luis Fernando, de repente tu volumen no, pero el resto sí puede escuchar. ¿Puedes, por favor, verificar? Un poco bajo. De repente tendrían que subir el volumen de sus parlantes. ¿Todos escuchan bien? ¿Hay alguien más que tiene problemas? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Entonces, para continuar, por favor vamos a usar la plataforma Slido para poder compilar todas sus preguntas durante el seminario. O sea, el seminario vamos a estar explicando y en tiempo real ustedes podrían poner algunas preguntas que se van a responder al final de la sesión de preguntas y respuestas. Si desearan hacer una pregunta en vivo o expandir más en alguna pregunta que hagan por Slido, por favor esperemos hasta el final del módulo y donde podemos conversar y ahí podrían expandir en sus preguntas. También pedirles a todos, recordarles de que su micrófono esté en silencio durante el seminario y luego cuando hagamos las preguntas y respuestas ahí podemos conversar. Y también pedirles a todos de que se aseguren de que sus nombres estén en su lista, en la lista de participantes, a todos se visualicen sus nombres para que cuando podamos hacer las preguntas y respuestas podamos saber con quién estamos conversando. Ustedes pueden editar sus nombres, cuando le pueden dar clic en la lista de participantes, ustedes mismos pueden editar el nombre que quieren que aparezca. Entonces, les pediría por favor que con su celular o en su computadora vayan a slido.com, www.slido.com,
y introduzcan el código que aparece ahí en pantalla, es hashtag 19795. Cuando introduzcan este número, van a poder votar y colocar la pregunta que quisieran hacer. Y también el resto de participantes podrían votar por la pregunta que más les gusta. De repente es una pregunta que también quisieran hacer, entonces la mayor cantidad de votaciones por pregunta son las preguntas que leeremos primero. La siguiente diapositiva. Entonces, ahí está de nuevo el código, así que por favor los invito a que se conecten con slido.com y ingresen ese código. Gracias. Entonces ahora vamos a dar inicio a la primera parte de la sesión. Bienvenido al curso de capacitación sobre fundamentos BIM. Este curso es desarrollado y es dictado por el programa BIM del Fondo de Prosperidad, financiado por la Oficina de la Mancomunidad Extranjera del Reino Unido, FCO por sus siglas en inglés. El Fondo de Prosperidad fue lanzado en el año 2015 por el Gobierno del Reino Unido, con el objetivo principal de abordar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, mediante la eliminación de barreras al crecimiento económico. El Fondo de Prosperidad es un fondo de 1.200 millones de libras para promover el crecimiento y la prosperidad en países en vías de desarrollo y de ingresos medios, con el objetivo de reducir la pobreza y fortalecer las oportunidades económicas. Una parte del Fondo de Prosperidad se asigna al Programa Global de Infraestructura, GIP, bajo el cual se encuentran 3 metodologías del Reino Unido: la hoja de ruta de inicio del proyecto, PIR por sus siglas en inglés, el modelo de 5 casos para casos de negocios y la metodología BIM. Este proyecto se relaciona con BIM y es patrocinado por BEIS, que es el Departamento de Negocios, Energía e Industria Estratégica del Reino Unido. Los principales países socios para la metodología BIM son Colombia, Indonesia y Vietnam, así como México, Perú y Brasil. El programa GIP BIM está liderado por el Centro Británico para la Construcción Digital, CDBB, y con Mott MacDonald como Delivery Partner o socio de entrega que ofrece experiencia y capacidad BIM al equipo GIP. El programa se dicta en 3 fases y está programado para finalizar en marzo del 2021. Este curso de capacitación ofrece una visión general de lo que es BIM, su importancia para el desarrollo de infraestructura, los beneficios que ofrece la implementación de BIM, así como algunos principios de aplicación de BIM en proyectos y ejemplos de usos típicos BIM. Les recuerdo que el curso se divide en 2 secciones de 30 minutos, seguidas de 15 minutos de preguntas y respuestas al final de cada sección. Usted puede enviar su pregunta a través de slido.com, como se indicó al inicio del curso. Las preguntas serán respondidas como parte de la sesión de preguntas y respuestas al final de cada módulo. Si desea hacer una pregunta verbalmente, por favor, espere hasta el final del módulo. En esta primera parte, aprenderá sobre la importancia de BIM en la entrega de infraestructura, antecedentes de la adopción y evolución de BIM, qué es BIM y los usos típicos BIM y beneficios de la adopción de BIM. Observemos la importancia del sector infraestructura y construcción para la economía global. El sector de la construcción contribuye en gran medida a la economía mundial. Se prevé que la producción mundial de la construcción casi se duplicará de 8.5 billones de dólares en el 2012 a 15 billones de dólares para el 2025,
y los países en vía de desarrollo representan la gran mayoría de este crecimiento esperado. La producción prevista en los mercados emergentes para el 2025 será cercana al 16% del PIB, con un promedio actual de alrededor del 10%. El aporte del sector de la construcción en Colombia es superior al 6%, lo que representa una producción de alrededor de 43 billones de pesos por año. El sector de la construcción también es un importante empleador. En agosto del 2019, el sector de la construcción empleó a más de 1.5 millones de personas, lo que representa casi el 7% del empleo en todo el país. Sin embargo, hay obstáculos importantes para el crecimiento. Un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, concluyó que las brechas de infraestructura en Colombia están frenando el crecimiento del país e identifica la modernización de la infraestructura como una de las rutas económicas clave para la prosperidad. La mejora de la infraestructura también es fundamental para mejorar la productividad en todos los sectores. Por ejemplo, reducir el costo de transporte mejorando o invirtiendo en nuevas carreteras puede generar enormes beneficios. A nivel nacional, una reducción del 1% en los costos de transporte interno podría aumentar las exportaciones anuales en los sectores de manufactura y agricultura en un 8%. Entonces, por lo tanto, fomentar el comercio y en particular mejorar las posibilidades en las regiones menos desarrolladas que se beneficien del comercio internacional depende en gran medida de la calidad de la infraestructura relacionada con el transporte. Colombia ha tomado medidas para abordar la brecha de infraestructura al aumentar el gasto con una participación promedio del 2% del PIB en la última década. Sin embargo, esto todavía está por debajo del objetivo recomendado del 3.5% para sostener el crecimiento económico y así cerrar la brecha de infraestructura. Hay otros obstáculos para el crecimiento. A nivel mundial, la industria de la construcción se encuentra entre los sectores menos avanzados digitalmente y va muy rezagado frente a la mayoría de los sectores industriales, donde solo la agricultura es la que se encuentra en un nivel menor. Esto de acuerdo al índice de digitalización McKinsey. Entonces, ¿por qué necesitamos cambiar la forma en la que trabajamos? La digitalización limitada del sector tiene un impacto directo en su productividad. A pesar de los enormes avances en el desarrollo tecnológico, la potencia de la computadora y la conectividad de red en los últimos 20 años, la productividad del sector de la construcción se mantuvo prácticamente sin cambios, mientras que la manufactura, por ejemplo, acogió la transformación digital y aumentó su productividad en 2/3. Aunque hay muchas diferencias entre estas industrias, ciertamente hay eficiencias que se deberían explotar. Por ejemplo, se estima que una mala gestión de la información le cuesta a las compañías el 20% de la productividad de los empleados, ya que las personas pierden el tiempo buscando la información necesaria para hacer su trabajo. Y esto es solo para encontrar lo que se necesita. No se tiene en cuenta el costo de la toma de las malas decisiones basadas en información incompleta o incorrecta, o el desperdicio en adjudicar y producir la misma información varias veces. Se estima que hasta el 20% del gasto de capital podría ahorrarse mediante la digitalización de los procesos de ingeniería y construcción. La necesidad de digitalización y productividad mejorada no podría ser mayor cuando se expone en el contexto de entrega de proyectos de capital. A nivel mundial, el 98% de los megaproyectos de infraestructura, valorados en más de 1.000 millones de dólares, sufren sobrecostos y demoras. En promedio, los proyectos ferroviarios superan el presupuesto en un 45% y los proyectos viales en un 20%. A medida que la entrega de activos e infraestructura se vuelve cada vez más compleja, estar dentro del presupuesto y entregar a tiempo utilizando enfoques tradicionales
se vuelve cada vez más desafiante y cada vez menos probable. Tradicionalmente, la industria de la construcción se enfoca en la entrega de CAPEX, y los desafíos descritos anteriormente aplican en gran medida a toda la vida de los activos. Sin embargo, el CAPEX representa solo el 20% del costo total del activo, TOTEX. El gasto más amplio está en el OPEX, con hasta un 80% de gasto en operación, mantenimiento y desmantelamiento de activos de infraestructura. La inversión insuficiente en la gestión de activos se suma a la baja eficiencia del ciclo de vida, ya que los activos existentes decaen y se necesita una inversión mucho mayor para mantener el crecimiento económico. Por lo tanto, para mejorar el rendimiento de la infraestructura y reducir la brecha, se debe dedicar un enfoque mucho mayor a la fase operativa y de mantenimiento de los activos. BIM ofrece la base para mejorar el ciclo de vida completo de los activos, ya que proporciona los medios para recopilar, crear, analizar y comunicar la información necesaria requerida para planificar, diseñar, construir y operar activos de infraestructura. Ahora, echemos un vistazo al contexto de la adopción de BIM a nivel internacional. Aunque internacionalmente se han conocido varias formas de aplicación BIM durante al menos 15 años, fue la presión del gobierno del Reino Unido de mejorar la entrega de proyectos lo que generó el impulso para la creación de la metodología BIM. La construcción contribuye en gran medida a la economía del Reino Unido, pero antes de la intervención del gobierno representaba una situación impactante. Otras industrias estaban avanzando y la construcción se estaba quedando rezagada. A lo largo de los años se publicaron una serie de iniciativas e informes destinados a reformar la industria de la construcción en el Reino Unido, que exigían repensar la construcción. Todos estos informes decían cosas similares y condenaron en gran medida a la industria por ser adversaria, ineficaz y fragmentada. En resumen, no estábamos trabajando juntos de manera efectiva. Todas estas llamadas a mejorar se unieron en lo que se conocería como la estrategia de construcción del gobierno. Esto indicó que a pesar del importante poder adquisitivo de los proyectos de construcción financiados con fondos públicos, el Reino Unido no estaba obteniendo un buen valor. Estableció objetivos ambiciosos para reducir el costo de los proyectos de construcción del sector público hasta en un 20%, para así estimular el crecimiento de la industria. Todo esto se unió para sugerir que necesitamos nuevos procesos para respaldar el diseño, la construcción, las operaciones y el mantenimiento. Estos principios terminaron llamándose modelamiento de información de construcción o Building Information Modeling, BIM, por sus siglas en inglés, como lo conocemos ahora. La estrategia de construcción del gobierno fue publicada por la Oficina del Gabinete de Reino Unido en mayo del 2011. El informe anunciaba la intención del gobierno de exigir un BIM 3D totalmente colaborativo, con toda la información, documentación y datos de proyectos y activos en formato electrónico. El mandato establece la fecha para que todos los proyectos financiados con fondos públicos utilicen BIM para el 2016. Esencialmente, el gobierno del Reino Unido se ha embarcado con la industria en un programa de 5 años para la modernización del sector con el objetivo clave de reducir el costo de capital y la carga de carbono de la construcción y operación del entorno construido. Este enfoque aprovechó el poder adquisitivo del gobierno y lideró el cambio de la industria de la construcción para garantizar que el público de Reino Unido obtuviera una buena relación calidad-precio
y una infraestructura de calidad. Como parte fundamental de estas ambiciones, se encuentra la adopción de información rica en tecnologías, procesos y comportamientos colaborativos del modelado de información de la construcción, BIM, que dará lugar a nuevas y más eficientes formas de trabajar en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto. Reconociendo los desafíos que enfrentan los gobiernos y los clientes del sector público para estimular el crecimiento, la competitividad y la necesidad de generar valor para el dinero público, la Comisión Europea formó el Grupo de Trabajo BIM de la Unión Europea para ofrecer un enfoque europeo común para el uso de BIM por parte de los compradores públicos, los formuladores de políticas y los propietarios inmobiliarios. Esta colaboración paneuropea reunió la experiencia de 21 países para crear el Manual para la Introducción de la Metodología BIM por parte del sector público europeo. El marco estratégico desarrollado por el Grupo de Trabajo de la Unión Europea recomienda la creación de un programa nacional de transformación BIM, dirigido por el sector público y centrado en el desarrollo progresivo en las siguientes 4 áreas estratégicas: la fundación del liderazgo público, el aumento de la capacidad de la industria, la construcción de un marco colaborativo común, comunicación de la visión y fomento de comunidades. Reconoce los programas BIM como iniciativas de gestión del cambio que requieren objetivos, recursos, personas, desarrollo, impulso, éxitos y tiempo. Con los años, la implementación global de BIM en la industria de la construcción ha aumentado, con los gobiernos reconociendo las eficiencias que se pueden obtener con su introducción. Un estudio independiente sobre la adopción internacional de BIM, publicado en el 2017, encontró que la mayoría de los 27 países revisados que adoptan la metodología BIM tienen un requisito reglamentario para BIM o están planeando implementarlo en un futuro próximo. Uno de los principales desafíos iniciales de la industria de la construcción fue la falta de estandarización relacionada con la forma en la que se debe gestionar la información de los proyectos y en general con la falta de un lenguaje y forma de trabajos comunes. Este desafío se ha superado con la introducción de las normas internacionales para la gestión de la información. Los 2 primeros estándares internacionales publicados para Building Information Modeling, o BIM, fueron el BSN ISO 19650 parte 1, que cubre conceptos y principios de BIM, y el BSN ISO 19650 parte 2, que cubre la fase de capital o entrega de los activos. Otros estándares serán publicados este año, incluyendo el ISO 19650 parte 3, que cubre la parte operativa de los activos o OPEX. La disponibilidad del marco internacional ISO hace que la adopción de BIM sea mucho más fácil para países y organizaciones. El marco técnico existe y puede adoptarse para el contexto específico de cada país. Ahora que hemos escuchado sobre el contexto en el que BIM se originó y su importancia general para resolver muchos de los desafíos del sector de la construcción, procedamos a explicar de qué se trata en mayor detalle. Comencemos con la definición. El estándar internacional ISO 19650, recientemente publicado, define a BIM como el uso de una representación digital compartida de un activo construido para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación para formar una base confiable para las decisiones. Una cosa importante es mencionar que esta definición no menciona la tecnología. Más bien, se trata de administrar el proceso de entrega de activos para tomar mejores decisiones
y más confiables. BIM, o Building Information Modeling, es un término que ha sido utilizado por la industria de la construcción durante más de una década. Se ha adoptado internacionalmente y como resultado hay varias definiciones de BIM, con diferentes países y organizaciones que crean sus propias versiones para reflejar su contexto y así sus objetivos específicos. Pero la mayoría de las definiciones BIM se centran en BIM como una metodología integrada para de manera efectiva y colaborativa crear, compartir y administrar información de un proyecto o activo digital. Todas estas actividades están respaldadas por la tecnología digital. Ahora, echemos un vistazo más de cerca a estos puntos de enfoque comunes de BIM. Comenzando con procesos. El proceso BIM se aplica a todo el ciclo de vida y es fundamental para lograr ahorros en los costos. Aquí podemos ver la curva de esfuerzo McClimie, que muestra cómo la aplicación de BIM mejora los procesos de entrega de infraestructura y reduce los costos al cambiar los esfuerzos de diseño lo antes posible en los procesos. La capacidad para afectar el diseño, la línea roja, es mucho mayor al comienzo de los procesos. Sin embargo, cuando se documenta cada vez más el diseño, el cambio se vuelve más difícil. La capacidad para efectuar el costo de construcción, la línea verde, también disminuye con el tiempo. En las primeras etapas de diseño, se puede reducir fácilmente el costo de construcción, cambiando el tamaño del edificio, usando diferentes materiales o mejorando la logística de la construcción. Si se requieren los cambios durante la construcción, se vuelve muy costoso, ya que a menudo implican cambios materiales. Esto lleva a procesos de entrega difíciles y adversos que a menudo terminan en arbitrajes. Este proceso se mejora en gran medida con BIM al adelantar los esfuerzos de diseño a tiempo. Da más tiempo para desarrollar y probar alternativas de diseño con tecnologías con grandes avances, pues es posible usar BIM para la optimización del diseño, para un mejor rendimiento, como en análisis de energía, reduciendo así el costo operativo del activo. También permite a los diseñadores coordinar los diseños antes de la construcción, reduciendo así el riesgo de desperdicio de material y la cantidad de órdenes de cambio. También reduce el costo y el programa con mejores procesos, así como la aplicación de tecnología moderna para respaldarlo. Esto nos remite a la importancia de la coordinación y colaboración con BIM. En el corazón de BIM está la creación y gestión de la información. En cualquier proyecto de construcción, diferentes ingenieros y arquitectos crean sus modelos individuales que representan una sola disciplina, como la arquitectura, la estructura o los servicios, que contribuyen a la formación del activo. Cuando se combinan, estos modelos individuales se convierten en un modelo federado. El modelo federado se convierte en una representación digital del activo físico que se construirá. En estos ejemplos tenemos un modelo federado de un edificio terminal. El modelo federado es un recurso de conocimiento compartido para ofrecer información sobre un activo, formando una base confiable para tomar decisiones durante su ciclo de vida, desde el inicio hasta la demolición. Es importante que estos archivos de modelo individuales se creen y administren en un entorno común de datos, donde su desarrollo, verificación y aprobación se gestionan en procesos organizados para que todos confíen en que acceden a las últimas versiones. Esto nos lleva a la importancia de la colaboración. La adopción de BIM requiere un cambio en la forma de trabajar, comportarse y colaborar en un entorno común de datos, o CDE.
Esto es esencial para una implementación exitosa de BIM. La definición BIM que revisamos anteriormente habla sobre el uso de una representación digital compartida de un activo construido para facilitar los procesos de entrega para crear una base confiable para la toma de decisiones. Si no tienes entorno, inevitablemente termina buscando información y perdiendo el tiempo tratando de entender si la información es actual, quién la produjo o para qué se puede usar. ¿Está aprobada para la construcción o solamente para una intención de diseño? Para ponerlo en contexto, diferentes estudios encuentran que hasta un 20% del tiempo de las personas se dedica a buscar información. Eso significa que 1 de cada 5 días uno no es productivo, sino que se utiliza para la búsqueda de información. El CDE proporciona los medios y métodos para crear, compartir y controlar la información producida por diferentes partes. Es una fuente única de verdad que permite una mejor comunicación e información confiable. Se basa en el principio de que la información se crea una vez y luego se comparte y publica en un proceso administrado. Entonces, para resumir, sin CDE se está enviando copias a diferentes partes y termina perdiendo la pista de quién tiene qué y cuál es la última de información. En el CDE, usted como usuario llega a la fuente de información. Se tiene un propósito y un sentido de propiedad. Ya hablamos sobre la importancia de la información, pero echemos un vistazo final al concepto de valor de la información. Una vez más, echemos un vistazo a la forma en la que BIM transforma la manera en la que hacemos las cosas, asegurándonos de crear información una vez y luego agregarle valor a medida que avanzamos, desde la planificación hasta las fases de diseño y construcción, y finalmente a la operación y mantenimiento del activo. En el enfoque tradicional y fragmentado, creamos información y al final de cada etapa terminamos perdiendo gran parte de su valor debido a una gestión ineficiente, que a menudo conduce a la creación de la misma información varias veces. Esto es especialmente cierto al final de la fase de entrega. Si la información no se ha entregado al propietario del activo, el mantenimiento y la operación de los activos se tornan cada vez más complejos ya que la información del activo no está disponible. En el enfoque BIM, este problema se elimina mediante una mejor especificación de qué información se creará, para qué propósito y cuándo debe estar disponible. Por ejemplo, al final de la fase de diseño, se entrega información para permitir la adjudicación de la construcción. Y lo que notará es que la madurez de diseño se alcanza mucho más rápido a través de una mejor participación de las partes interesadas, utilizando un enfoque dirigido por BIM, lo que significa que hay mucha más confianza en el diseño y a su vez se toman mejores decisiones y más confiables. Finalmente, echemos un vistazo a la variedad de formas en que BIM se puede aplicar en diferentes etapas del ciclo de vida de los activos y qué beneficios ofrece. Hay muchos usos diferentes de BIM que se pueden aplicar en diferentes etapas del ciclo de vida de los activos. No vamos a cubrir todo esto en detalle, pero al observar el propósito de la información que se requiere, podemos clasificar los usos de BIM en recopilación, creación, comunicación, análisis y producción de información. Por ejemplo, durante la etapa de planificación, podemos mejorar la estimación de costos combinando modelos gráficos en 3D con información de costos para evaluar diferentes opciones de diseño. Esto es posible porque cada elemento del modelo tendrá asociado los costos de mano de obra y de material. De manera similar, la combinación del modelo 3D con la programación en tiempo es útil en la etapa de planificación para realizar un análisis de la capacidad de construcción de todas las opciones
y garantizar que el activo se pueda construir sin pagar un costo excesivo. El análisis del sitio permite elegir la opción que minimiza los riesgos de salud y seguridad y maximiza la eficiencia del sitio. Durante la fase de diseño, se pueden utilizar los modelos para realizar la coordinación con las diferentes disciplinas, para evitar así costosas modificaciones durante la fase de construcción. El análisis energético del edificio en las diferentes épocas del año permitirá diseñar el edificio con mayor eficiencia energética. Una vez que se complete el diseño, los contratistas pueden usar el modelo para planificar la logística del sitio y realizar un análisis 4D que permita adoptar un enfoque de justo a tiempo o just in time, como el resultante de ahorros de costos. Para proyectos de diseño, para la fabricación y el montaje, o Design for Manufacture and Assembly, DFMA por sus siglas en inglés, el uso de BIM es esencial para crear la modularización del edificio y simular su viabilidad constructiva. El modelo BIM también permite simular y gestionar los aspectos de fabricación y logística de la construcción. Los principales beneficios de la adopción de BIM son económicos y resultan de la eficiencia mejorada de los procesos de entrega de proyectos desde las primeras fases de planificación, pasando por el diseño y la construcción hasta llegar a la fase operativa. A menudo, la decisión más importante es no construir un activo, y la aplicación de BIM en las fases de planificación sienta una base para la selección informada de los casos de negocio y la selección de opciones. Estos beneficios económicos son muy significativos, ya que varios países reportan ahorros de costos de hasta un 20% en la fase de entrega. En fase de operación, ofrece al propietario una visión más clara de cómo está funcionando el activo, lo que permite un mantenimiento predictivo mucho más eficiente. BIM proporciona herramientas para entender mejor el impacto ambiental de los proyectos de construcción. Las herramientas de análisis de diseño permiten una reducción de carbono y la gestión y monitoreo de la contaminación acústica. También se puede optimizar el diseño en las primeras etapas para obtener un rendimiento energético mucho mayor de los edificios en su fase operacional. Y finalmente, las técnicas de visualización BIM permiten un mayor involucramiento y comunicación con el público, lo que puede ser crítico en la fase de planificación. Se puede usar para visualizar y minimizar los riesgos de salud y seguridad durante la construcción. A través de un mejor monitoreo de los activos, BIM ayuda a minimizar la interrupción derivada de un tiempo de inactividad no programado, por ejemplo, un corte de energía. En resumen, la adopción de BIM permite una entrega de infraestructura más económica y de mejor calidad para todos. Poniendo estos beneficios en el contexto del Reino Unido, los beneficios económicos de BIM se estaban logrando muy pronto. En el 2014, el ahorro reportado fue de 1.400 millones de libras. El gobierno de Reino Unido ahorró 840 millones de libras en proyectos de construcción que representaron más del 13% del objetivo inicial. El Departamento de Salud ahorró 60 millones en proyectos de construcción, lo que equivale al precio de 67 nuevos escáneres de resonancia magnética. Otros ejemplos del Departamento de Educación son los ahorros obtenidos de la adopción de BIM en UK. Ahora se construyen 7 nuevas escuelas por el costo de 5. Fueron antes de la adopción de BIM. El resultado social, más escuelas y más escáneres de resonancia magnética, y por lo tanto, mayor acceso a la educación y una mejor atención médica. Y estos resultados se logran mediante una mayor eficiencia en la entrega, a tiempo y dentro del presupuesto. Aquí hay un par de ejemplos de beneficios de la adopción de BIM en Latinoamérica, que demuestran ahorros de costos para diferentes tipos de infraestructura. Estos ahorros son importantes en todo tipo de infraestructura. Se puede ver aquí que hubo hasta un 16% de ahorros en costos.
En los últimos 30 minutos hemos hablado mucho sobre BIM, su contexto, beneficios y sus usos. Pero el aspecto más importante que mencionamos una y otra vez es la información y cómo se crea, gestiona y utiliza. Hay diferentes definiciones y formas de describir BIM, pero para tomar una mejor decisión, en el momento adecuado se necesita información en la que uno pueda confiar. Entonces BIM es información. En esta sección aprenderás sobre retos comunes de la aplicación BIM, principios de aplicación BIM en los proyectos, uso y ejemplos típicos de BIM, y finalmente veremos brevemente los ejemplos de adopción de BIM en Colombia. Antes de hablar sobre algunos conceptos claves de BIM, centrémonos brevemente en los retos comunes que enfrentan los primeros usuarios de BIM. Comprensión. Como mencionamos en el módulo anterior, hay diferentes definiciones de BIM y diferentes organizaciones pueden tener un concepto diferente de lo que es BIM y por lo tanto es muy importante establecer ese entendimiento común de la metodología a través de una especificación clara de los requisitos de BIM. Cubriremos este aspecto en más detalle más adelante. Legal. BIM cambia la forma de trabajar y permite el intercambio temprano de información entre las partes. Promueve el desarrollo creativo de información que destaca los desafíos en torno a los derechos de propiedad intelectual, propiedad de la información, exactitud de la información y riesgos relacionados con ella. Estos temas generalmente se abordan en términos y condiciones contractuales. BIM se puede aplicar en la mayoría de tipos de contratos, pero algunos formularios de contrato como NEC o FIDIC son mucho más propicios para la creación de BIM que los formularios de contrato tradicionales y más transaccionales. Por lo tanto, es importante entender cómo BIM se alinea con el tipo de contrato que se está utilizando. Conocimiento. Es crucial contar con el nivel adecuado de experiencia en el equipo de entrega de proyectos para impulsar la adopción de BIM en proyectos y organizaciones. Existe la necesidad de roles claramente definidos que incluyan no solo el administrador de BIM, sino también la creación de una función de gestión de información adecuada con roles y responsabilidades claramente definidos. Personas. Adoptar BIM significa implementar cambios y, como dice el dicho, los viejos hábitos tardan en desaparecer. La adopción de BIM no se beneficia de percepciones como ser que es más costoso, toma más tiempo o es más difícil. Superar estas percepciones lleva tiempo y necesita de capacitación. Pero como demostramos antes, la escala de beneficios que aporta justificará los esfuerzos necesarios para cambiar los comportamientos. Echemos un vistazo a los conceptos y principios clave de la aplicación BIM en la entrega de proyectos. Antes de continuar, retomemos brevemente la definición de BIM. El enfoque de esta se centra en administrar el proceso de entrega de activos para tomar mejores decisiones y más confiables. En las siguientes diapositivas, exploremos cómo la aplicación de los procesos de gestión de información BIM a la entrega de activos permite al equipo de proyectos tomar mejores decisiones basadas en una fuente confiable de información. El enfoque central de ISO 19650 es el ciclo de vida de entrega de información que cubre 8 fases desde la especificación, el proceso de licitación a través de la selección y del licitador preferido hasta la ejecución y la entrega del proyecto. Estas son fases típicas del proyecto, pero lo que ISO introduce es el nivel de información. En esencia, formula las siguientes preguntas. En la fase de especificación articula qué información se necesita y cuándo. Esto está cubierto en el documento Requisitos de información del proyecto e intercambio. En la fase de selección de proveedores, proporciona los medios para evaluar quién está en la mejor posición para realizar el alcance requerido y demostrar la capacidad requerida. Estos conceptos se cubren en el plan de ejecución BIM precontractual y en el cuestionario de evaluación de capacidades del proveedor. Y finalmente, en la fase de entrega, proporciona el marco particular cómo se debe crear, administrar y utilizar la información sobre los proyectos. Estos conceptos están cubiertos en el BEP y otros procedimientos de gestión de información. Lo que es importante tener en cuenta es que ISO 19650, el ciclo de vida de la entrega de información, se puede aplicar a todo tipo de activos y tamaños de organizaciones independientemente de la estrategia de adquisición elegida.
Es muy importante que todas las partes entiendan sus responsabilidades según la fase de la información. Esta se puede resumir en un proceso de 5 pasos. La primera, el propietario de los activos entiende sus propios requisitos. La segunda, el propietario de los activos tramita sus requisitos antes de que se realice cualquier cita contractual. Un buen EIR, requisito de intercambio de información, no puede ser una copia idéntica de las plantillas de estándares del mercado. Como se describió en la diapositiva anterior, deberá reflejar claramente lo que se necesitará y cuándo. Por ejemplo, debe especificar en qué formato se deben proporcionar los manuales de operación y mantenimiento. El EIR es un documento contractual y será revisado por los licitadores para entender cómo los requisitos de información afectan el proceso de contratación. Si no están claros, introducirán más riesgos y entre ellos que los requisitos no sean comprendidos por todas las partes. En los pasos 3 y 4, la cadena de suministro planifica cómo cumplen con los requisitos y entregan la información. Y finalmente, paso 5, el propietario del activo comprueba la información y le da el uso previsto. Los pasos 1, 2 y 5 están resaltados en rojo, ya que son responsabilidades críticas del propietario del activo y deben reflejar su necesidad. Si no refleja los requisitos correctamente, los beneficios de información estructurada, oportuna y completa pueden ser no alcanzados. Los pasos finales son tan importantes como los dos primeros. El propietario de los activos debe tener un proceso para comprobar la calidad de la información que se ha entregado y aceptar los productos. Si en esta fase, puede ocurrir que se realice la entrega de información, pero que no se utilice correctamente. Antes de pasar a explicar el proceso de entrega de información, es importante introducir roles y responsabilidades estándares de las diferentes partes del proyecto y las interfaces entre ellos. La parte nominadora, o que designa, generalmente es un propietario del proyecto o del activo, debe conocer el proceso y liderar la mayoría de los pasos en el ciclo de vida del proyecto. Son responsables de la producción, de la evaluación de la viabilidad del proyecto y de la identificación de las necesidades. La parte asignada líder o principal, generalmente consultor o contratista principal, participa en el ciclo de vida del proyecto desde la respuesta de licitación hasta el cierre. Esta parte es responsable de la producción y gestión de la información sobre el proyecto de acuerdo con las especificaciones. Y por último, la parte asignada se selecciona en función de la respuesta de la licitación y se dedica principalmente a la producción de información para tareas individuales o múltiples del proyecto. Observaremos en más detalle la especificación de los requisitos de información, qué y cuándo. La forma en que estructuramos nuestros requisitos de información en CAPEX y OPEX es la clave para lograr nuestros objetivos organizacionales. Si obtenemos la información correcta en el momento adecuado, podemos tomar mejores decisiones e impulsar el éxito dentro de nuestras organizaciones. Tomemos como ejemplo al Ministerio de Educación y cómo iban a estructurar sus requisitos de información para lograr unos objetivos claves: brindar una educación de calidad a través de la construcción de modernas instalaciones escolares. En toda organización, estableceríamos nuestro OIR para definir los requisitos de información que sustentan nuestros objetivos centrales. El OIR capturaría información que respondería a varias preguntas claves, como por ejemplo, cuáles son nuestras obligaciones legales, cuál es nuestro presupuesto y por lo tanto cuántas escuelas podemos construir. La respuesta a estas preguntas indicaría la estrategia y la planificación de la gestión de activos, que captura la demanda, las propiedades de tipos de escuelas que debe construirse, en qué lugar del país y cuándo. Y así establecer un objetivo y un propósito claro para todos los requisitos de información de activos posteriores. En este caso, entregar 5.000 escuelas nuevas para 2022. Para cada activo, en este caso cada escuela, definiríamos la información que necesitaríamos para mantener y operar con éxito el activo, usar y crear información que respalde el OIR. Para cada proyecto bajo este activo, definiríamos la información que respalda la entrega exitosa del proyecto,
cerrar la brecha entre la construcción y la operación. Esto se hace a través de los requisitos de información de proyecto, PIR. Para cada proveedor en el proyecto, desglosaríamos ese PIR para definir la información que necesitaríamos que produzcan. Esto se hace a través del Exchange Information Requirement o EIR. Y finalmente, cada proveedor respondería al EIR con un plan de cómo entregará esa información, el plan de ejecución BIM. Cada conjunto de requisitos de información que respaldan y alimentan la información sobre el anterior, siempre con un propósito claramente definido. A lo largo del ciclo de vida del proyecto, la parte que asigna tendrá que tomar una serie de decisiones claves en los momentos establecidos. Estas decisiones se basan en la información que se produce sobre el proyecto. El PIR se trata de comprender qué decisiones se deben tomar en momentos específicos y a partir de eso, articula la información que necesita para permitir esas decisiones. Esta puede ser información nueva que se tiene que producir, información existente sobre el proyecto o metas estratégicas y financieras establecidas en el OIR. Esta información debe especificarse con el nivel de detalle adecuado para informar cada decisión. Por ejemplo, en la etapa de concepto, una decisión sobre las propuestas de diseño, es posible que solo necesitemos un modelo de masa 3D simple, pero en la etapa de construcción se puede requerir un modelo bien detallado con cantidades precisas para la licitación. La nueva información que identificamos en el PIR se captura, especifica y delega a cada proveedor a través de una serie de EIRs. Uno producido por cada parte designada en el proyecto, que defina claramente lo que necesitan producir y cuándo. Estos EIR también capturan otros requisitos importantes como el nivel de necesidad de información, nivel de detalle del modelo y nivel de información, roles y responsabilidades, fechas claves e hitos, frecuencia de intercambio de archivos y requerimientos del entorno de datos común, y más. Cada proveedor responderá a su EIR con un plan de ejecución BIM. Describirán cómo cumplirán los requisitos establecidos en el EIR y su parte del modelo de información general del proyecto. Volviendo al contexto del Ministerio de Educación, una decisión clave puede ser la consulta pública, siendo esta comunicar cómo será la nueva escuela para obtener el apoyo para el proyecto. Por lo tanto, se necesitará especificar a mis proveedores que necesito la visualización BIM de la escuela y el área circundante a tiempo para la fecha de la consulta. Esto se capturaría en el PIM y se delegaría al arquitecto dentro de su EIR. Luego, el arquitecto produciría su BEP para describir el proceso específico y el software específico y los flujos de trabajo que usarán para crear estas imágenes. Repasemos los elementos clave de la fase de selección de proveedores. En esta sección destacaremos las responsabilidades tanto del propietario del proyecto como de los proveedores. En esta fase se centra en evaluar las respuestas a las ofertas y seleccionar el licitador preferido, los proveedores capaces de cumplir con los requisitos de información especificados. Hay dos documentos que se requieren en esta etapa. El BEP previo a la asignación o de prenombramiento y la evaluación de la capacidad de los proveedores. El plan de ejecución BIM previo a la asignación describe la respuesta del proveedor a los requisitos de información de proyecto e intercambio. A su vez, proporciona evidencia de cómo tiene la intención de entregar la información y satisfacer los requisitos de información. Este incluye estructuras del equipo, estrategia de entrega de información, estrategia de operación del modelo, software y hardware propuestos y esquemas de los métodos y procedimientos estándares que se implementarán para entregar el proyecto. El otro documento clave es la evaluación de la capacidad del proveedor, que el propietario del proyecto utilizará para evaluar y calificar la respuesta del proveedor y su capacidad para gestionar y producir información. Hay dos capacidades de evaluación de la capacidad a tener en cuenta. En primer lugar, la capacidad para producir y administrar la información. ¿Tiene experiencia de los estándares y tiene suficiente recurso humano para hacer esto en el proyecto? Y en segundo lugar, la disponibilidad de IT. ¿Tiene el hardware y el software y el soporte adecuados en cantidades suficientes para el proyecto? Echemos un vistazo a la etapa final del ciclo de entrega de información, la fase de entrega en sí.
En los últimos 10 minutos aprendimos sobre las fases de especificación y movilización del proyecto y las responsabilidades de diferentes partes en los procesos de entrega de información. Cubrimos la importancia de crear requisitos de información apropiados que describan adecuadamente lo que necesita y cuándo, pero también identifican la responsabilidad de diferentes proveedores. En esta próxima sección veremos más de cerca la fase de producción del ciclo de vida de entrega de información. En resumen, explicaremos cómo los proveedores gestionan la entrega de información y cuáles son los métodos y herramientas específicos para que estos procesos sean consistentes y controlados. Presentaremos detalles del plan de ejecución BIM y los planes de entrega de información como base para controlar la información sobre el proyecto. El plan de ejecución BIM, BEP, generalmente se divide en 4 secciones principales que explican diferentes aspectos de la producción de un modelo de información del proyecto. Echemos un vistazo a estas secciones con más detalle. La sección de información del proyecto se enfoca principalmente en el propósito fundamental del proyecto BEP. Explica cómo el BEP responde a los requisitos de información de intercambio. A su vez, ofrece una introducción de la estrategia de producción del modelo, incluido todos los diferentes aspectos relacionados con la detección de conflictos, la coordinación del modelo, la segregación de datos y la planificación del trabajo. En esencia, esta sección explica cómo se producirá, coordinará y compartirá la información en el momento adecuado con las personas adecuadas. La sección de gestión explica quiénes serán los responsables de la producción y gestión de la información. Incluye las fechas de entrega y los principales hitos. Esta sección también explica qué procedimientos existen para garantizar que la información compartida sea la correcta y tenga la calidad adecuada. Si la parte asignada también está a cargo de las encuestas, esta sección articulará la estrategia de las encuestas y cómo la parte asignada pretende hacer referencia y almacenar esos datos. La sección de estándares, métodos y procedimientos explica el aspecto técnico de la producción y gestión de la información. Introduce la especificación técnica de la estrategia de federación y la coordinación del modelo junto con las especificaciones de la documentación y la configuración de la plantilla de acuerdo con el EIR. Los estándares, métodos y procedimientos incluyen una explicación de los campos de convención de nomenclatura, de cómo se aplicará a los archivos, como así también a los metadatos, la revisión y el código de estado. La sección de planificación y documentación explica con mayor detalle lo establecido en la sección de información del proyecto y proporciona una descripción de cómo se crearán los planes de entrega de información. Es muy importante que toda esta información se capture y controle en el entorno de datos común. El CDI se puede implementar de varias maneras dependiendo de la complejidad del proyecto. En proyectos más complejos existen diferentes sistemas que se utilizan para generar y gestionar diferentes tipos de información como información de ingeniería, información geoespacial o información de gestión de contratos. El CDI del proyecto proporciona los medios y métodos para crear y compartir información producida por diferentes partes en un entorno estructurado y controlado. Es una fuente única de verdad que permite una mejor comunicación y una entrega de proyectos más eficiente. En pocas palabras, el CDI permite control de toda la información del proyecto. Por ejemplo, entender si esa información es actualizada, entender quién la produjo, para qué se puede utilizar, como por ejemplo, está aprobada para la construcción o es solo la intención de diseño. Fundamentalmente, este entorno controlado proporciona un mayor rastro de auditoría digital y mejora la transparencia de los procesos y las decisiones tomadas durante ese proceso. Sin embargo, el aspecto más importante de la configuración del CDI es el lenguaje común. Tener una convención de nomenclatura de proyectos común y una clasificación de información mediante metadatas es esencial para poder controlar la producción e intercambio de información en un entorno de datos común. Si la nomenclatura de la información no es común, no hay un entorno de datos común, solo hay diferentes sistemas desconectados. La convención de nomenclatura y el protocolo de revisión son la base de control de configuración del proyecto. Tener un nombre coherente y único para toda la documentación del proyecto es esencial para la búsqueda de información. Esta nomenclatura
Le permitirá comprender, por ejemplo, qué proveedor creó la información, qué tipo de documento es, si es un dibujo, una especificación o un plan de proyecto, de qué disciplina específica es, por ejemplo, es un dibujo arquitectónico o una declaración de diseño estructural. A su vez, tener una revisión constante y el estado de la información proporcionará confianza relacionada con la actualidad de la información, es decir, saber si esta es la última versión, saber cuál es el estado de este documento, por ejemplo, ¿está aprobado por el gerente del proyecto o está todavía en curso? Saber para qué fin puedo utilizar esta información, ¿está aprobada para construcción o es una intención de diseño? Tener todos estos datos sobre la información del proyecto también es invaluable para seguir el progreso e informar. Otro fundamento del CD o entorno de datos común son los procesos o flujos de trabajo comunes para crear, compartir y aprobar la información del proyecto. El principio de este enfoque es garantizar que la información se comparta y coordine con frecuencia entre las partes y no se desarrolle completamente de forma aislada. Si la información se desarrolla de forma aislada, inevitablemente conduce a un trabajo abortivo y aumenta los costos del proyecto. La frecuencia de la coordinación se acordará en el BEP, pero se ejecutará en el CD a través de este flujo de trabajo de 4 pasos. Trabajo en curso. Cada disciplina desarrolla la información de forma aislada. En esta etapa no se encuentra desarrollada adecuadamente. Compartido o revisión. La información se comparte para los fines previstos, por ejemplo, para coordinar con otras disciplinas. Publicado. La información en este estado está totalmente coordinada, aprobada y autorizada. Por ejemplo, se puede usar para calcular el costo o se aprueba para la construcción. Y por último, el estado archivado captura todas las revisiones históricas de este proceso de coordinación y proporciona un seguimiento de auditoría del desarrollo y las decisiones del diseño. Analicemos algunos de los usos típicos de BIM, cómo se aplican y qué beneficios aportan al proceso de entrega de activos. Uno de los usos BIM más comunes está relacionado con la visualización del diseño. Una visualización es una técnica utilizada para crear una imagen, un diagrama o una animación para transmitir y comunicar un mensaje a un público objetivo. El uso de una visualización puede agregar valor a un proyecto mediante la comunicación de información compleja de una manera más accesible. La visualización reduce la necesidad de interpretar información compleja, mejorando la claridad para la audiencia prevista sobre cómo verán y comprenderán el contenido. Una visualización promueve un entendimiento común y permite un mayor diálogo y una mayor participación. Análisis ambiental y visualización. Modelo ambiental. El BIM ayuda a analizar el consumo de energía de un edificio y ofrece estimaciones de energías en las etapas iniciales de diseño. Contabilizando varias etapas de vida de una estructura, esta técnica asegura una predicción precisa de los requisitos de consumo de energía. La aplicación de BIM lleva a la industria un paso más allá del enfoque convencional que solo se centra en los costos iniciales asociados con un proyecto. Este enfoque ayuda a tener una idea del costo total de un activo y cómo debe gastar el dinero para lograr la sustentabilidad y rentabilidad en una fase de operación. Uno de los usos más importantes de BIM es la coordinación de diseño, y esto se hace a través de los procesos para evitar y detectar conflictos o interferencias. Echemos un vistazo a algunos aspectos básicos de ese proceso. ¿Qué es una interferencia o un choque? Una interferencia ocurre cuando las partes componentes de un activo de infraestructura no están coordinadas espacialmente y entran en conflicto entre sí. Por ejemplo, un conducto interfiere con una viga. En un proceso BIM, esto puede detectarse mucho más fácilmente y resolverse antes de que se convierta en un problema en el sitio. ¿Por qué ocurren las interferencias? Una variedad de disciplinas se unen para trabajar en diferentes aspectos de los proyectos de construcción. Utilizando el modelo de arquitecto como punto de partida, un ingeniero estructural, ingeniero ambiental, ingeniero mecánico y eléctrico, y potencialmente muchos otros, producirán su propio modelo. Cada modelo consistirá en una gama de archivos de modelo, documentos y archivos de datos estructurados que contienen información no geométrica sobre lo que se está construyendo. Estos deberán reunirse regularmente como parte del proceso de coordinación para garantizar que todos los modelos están libres de conflicto. ¿Qué tipo de interferencias hay? Cuando imaginamos interferencias, comúnmente pensamos en dos componentes que ocupan el mismo espacio.
Este tipo de interferencias se las conoce como interferencias o choques duros. Y son, por ejemplo, una columna que atraviesa una pared o una tubería a través de una viga de acero. Este tipo de interferencias puede llevar mucho tiempo y ser muy costosas de corregir si solo se descubren en el sitio o la hora. Y una interferencia suave o choque suave es cuando ocurre que un elemento no tiene las tolerancias espaciales o geométricas que requiere o se viola su zona de amortiguamiento. Esto es, por ejemplo, una escalera CAT o SHIP colocada sobre una abertura en el piso. Otro ejemplo es una unidad de aire acondicionado que puede requerir ciertos espacios libres a su alrededor para permitir el mantenimiento, el acceso o la seguridad que la presencia de una viga de acero en esa zona negaría. Dada la cantidad suficiente de datos de objeto, el software del computador puede usarse para verificar el cumplimiento de las regulaciones y estándares relevantes. Si no se sigue ese proceso, con esto es con lo que se puede terminar. En este caso, el constructor implementó un trabajo no muy bueno que no es el mejor para el cliente. Veamos cómo la programación en BIM mejora la planificación de la construcción y la salud y la seguridad en el sitio. 4D se relaciona con la planificación del sitio de construcción al agregar un nuevo elemento, es decir, el tiempo. La programación de datos ayuda a describir cuánto tiempo se necesitará para finalizar el proyecto y cómo evolucionará el proyecto con el tiempo. La información puede ofrecer detalles sobre el tiempo necesario para la instalación o construcción, el tiempo necesario para que el proyecto sea operativo, la secuencia de instalación de varios componentes, junto con otra información de programación. Esta visualización particular permite comunicar las actividades de programación complejas del programa de construcción. Ofrece al equipo del proyecto una mejor herramienta de participación para la planificación eficiente de escenarios, así como para resaltar y mitigar los riesgos de salud y seguridad. El video muestra la secuencia de trabajo de un proyecto de mitigación de inundaciones. La interfaz gráfica permite evaluar los diferentes grados de riesgo en diferentes etapas de la construcción. La interfaz gráfica también ayuda a involucrar a los diferentes subcontratistas y a limitar la posibilidad de errores constructivos. Los beneficios del uso de 4D BIM incluyen, entre otros, planificación mejorada del sitio y optimización de la programación, coordinación perfecta entre arquitectos, contratistas y equipos en el sitio, mejor preparación en términos de los próximos pasos durante cada etapa de construcción, mejor intercambio de información relacionada con las expectativas de la línea de tiempo, lo que ayuda a evitar retrasos costosos, mayor seguridad y eficiencia debido a la documentación de un plan completo con plazos específicos. Antes de terminar con este curso, veamos algunos muy buenos ejemplos del uso de BIM en Colombia. Estos ejemplos son cortesía de BIM Forum, Camacol y Edu. Algunos usos de la aplicación BIM han sido para la digitalización de la planificación urbana, en la generación y visualización de datos urbanos, para comunicar y visualizar el proyecto completo con las comunidades, para la representación geográfica y tridimensional compleja, donde la normatividad y datos sociales se mezclan con otras variables, y la planificación de bajos recursos. Algunos ejemplos de la utilización de BIM en proyectos de infraestructura horizontal son el proyecto de intercambio viales Carrera 80. Este intercambio vial es un puente elevado que va de oriente a occidente y que cruzará la avenida 80 mejorando la movilidad de por lo menos 5 comunas del occidente de la ciudad de Medellín. Así también el proyecto AB34 Fonvalmet. En ambos casos se utiliza BIM para la visualización. Otros dos muy buenos ejemplos por parte de Edu son el proyecto de Unidos por el Agua, MIB, proyecto ganador del Premio de Excelencia del 2018. Otro ejemplo es el proyecto de Ciudadela Universitaria Occidente, el cual también fue proyecto finalista del Premio de Excelencia del 2018. Ambos dos proyectos realizados bajo y utilizando la metodología BIM en el 2018. Como hemos visto durante este curso y también se ha observado en estos proyectos, BIM fomenta la productividad en la industria de la construcción. Se pueden observar beneficios en el corto plazo,
como ser la reducción de costos, la reducción de plazos y la eficiencia en el uso de los recursos, pero así también potencial en el mediano y largo plazo, como ser la optimización de la cadena de valor, habilitar el uso de tecnologías disponibles para el sector y la implementación de tecnologías de punta. Veremos ahora algunos indicadores cuantitativos por parte de EDU. 40% en la eficiencia y coordinación de edificios, 45% en la eficiencia en el desarrollo de proyectos de espacio público, 48% en la asertividad en la comunicación y análisis mediante modelos, y 60% en la eficiencia en la modelación de grandes superficies de terreno. EDU ha desarrollado 170 proyectos ejecutados bajo la metodología BIM en 2018 y 73 proyectos modelados en BIM, que representan el 42.94%.